¿Alguna vez te has sorprendido en un silencio que en lugar de paz traía un eco de ansiedad? Esa sensación de que algo grita por dentro, pero no sabes qué es. Muchos de nosotros, adultos en etapas de madurez, cargamos con esas preguntas, sobre todo en momentos de transición, cuando los lazos antiguos se rompen y la soledad se instala. Ese dolor de sentirse solo, aún estando rodeado de personas, como si nadie realmente comprendiera tu camino de sanación personal. Es una angustia silenciosa, una que intenta callar la mente, pero el corazón y el cuerpo no logran hacerlo. Ese dolor se esconde, pero se manifiesta de otras formas, como el cansancio de intentar cambiar las cosas y ver que todo sigue igual, preguntándote si tu propia energía está bloqueada. Y lo que en realidad estás intentando callar no es un villano, sino un conjunto de defensas y traumas inconscientes. Claudio Naranjo nos invita a ver ese grito, no como un defecto, sino como la voz de nuestra alma tratando de mostrarnos heridas que el tiempo no curó. Naranjo explica que el ego es una estructura de carácter, una neurosis que se forma a partir de heridas de la infancia, una falsa personalidad creada para sobrevivir. Funciona como un perro guardián, y el intento de silenciarlo es, paradójicamente, un acto del propio ego, un intento de control que solo hace que ladre aún más fuerte. Esa ceguera emocional, como la llamó Daniel Goleman, nos impide ver nuestras propias reacciones y el impacto que tienen. En este video vamos a descubrir juntos por qué ciertos dolores insisten en volver, cómo la neurociencia espiritual explica esto y, lo más importante, cómo empezar el camino de regreso hacia ti mismo. Es un recorrido hacia la sanación, la autoconciencia y la paz interior. Vas a descubrir que la verdadera sanación no está en callar al ego, sino en reconocerlo, acogerlo y finalmente transformarlo. Inspirados en las enseñanzas profundas de Claudio Naranjo, Gabor Maté y Carl Jung, vamos a sumergirnos en la anatomía del ego para entender qué representa realmente y cómo podemos liberarnos de sus ataduras. ¿Has notado cómo la vida parece a veces un ciclo interminable? Como si los mismos dolores, los mismos tipos de relaciones tóxicas y los mismos patrones de autosabotaje se repitieran, sin importar cuánto intentes cambiar. El ego utiliza viejos patrones de comportamiento, moldeados por traumas pasados, para recrear situaciones dolorosas que en el fondo son familiares. Esa es tu zona de confort cuántica. El cerebro se aferra a lo que ya conoce, aunque sea disfuncional. Por más que la mente consciente pida algo nuevo, una parte de ti sigue vibrando en la frecuencia del trauma no sanado, atrayendo aquello que tu alma ya conoce. Es como si, en el fondo, el alma creyera que merece repetir el sufrimiento. Muchas veces, la espiritualidad se convierte en una fuga performática. Es el intento de ser espiritual para evitar confrontar la propia sombra, esa parte que todavía duele y sangra. La persona adopta un vocabulario y un conjunto de rituales que en realidad sirven para enmascarar el dolor, manteniendo la disonancia entre lo que desea y lo que vibra o reprime. Esa espiritualidad performática es una de las grandes trampas del camino, porque crea la ilusión de que la persona ya sanó, mientras la herida sigue abierta, repitiendo su eco en el silencio del alma. Para empezar a romper ese ciclo, hay una técnica sencilla para observar el origen de un patrón de autosabotaje y acogerlo con compasión. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundo. Mentalmente, vuelve a un momento en que sentiste que el autosabotaje actuaba. No juzgues, solo observa. Pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que me sentí así? Acoge la imagen o la sensación que aparezca, no para juzgarla, sino para ofrecerle a esa parte de ti la compasión que siempre necesitó. Ese es el primer paso para rescatar a tu niño interior y transmutar el eco del pasado en un puerto seguro en el presente. Muchos de nosotros aprendimos que para atraer lo bueno necesitamos estar siempre felices, siempre positivos, vibrando alto. Pero ¿qué pasa cuando la vida nos presenta un dolor real, un duelo, una decepción profunda? El mito de la espiritualidad performática nos enseña a negar lo que sentimos, a ponernos una máscara de felicidad frente al mundo, mientras por dentro nuestro cuerpo y nuestra alma gritan en silencio.
Negar una emoción baja es como intentar secar un río bloqueando su nacimiento. La presión solo aumenta. La verdadera espiritualidad no trata de anular lo negativo, sino de acogerlo, de permitir que el río siga su curso. La neurociencia ya nos mostró el impacto de suprimir emociones, elevando los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y creando una incoherencia vibracional. Esa disonancia energética es la falla silenciosa que impide la manifestación de salud, amor y paz. Lo que la mente desea, el cuerpo reprime, y esa falta de alineación afecta al sistema nervioso y a nuestra frecuencia interna. La verdad es que la frecuencia del dolor no procesado puede sabotear tu felicidad, aunque repitas afirmaciones positivas todo el día. Un caso hipotético revela que la aceptación de todas las emociones, incluso las más difíciles, genera una coherencia energética mucho más poderosa que el intento artificial de mantenerla alta. Cuando aceptamos el dolor, este pierde el poder de controlarnos y se convierte solo en una parte de nuestra historia. La energía de la aceptación, no la de la negación, es la clave para el verdadero alineamiento y para que el universo responda a tu verdad emocional. Cuando el cuerpo y el alma se alinean, lo que se siente se acoge y lo que se reprime finalmente puede disolverse. La búsqueda de una versión futura y perfecta de uno mismo es una de las trampas más grandes del ego. La ansiedad es un síntoma claro de ello, un intento de controlar un futuro imaginario en lugar de vivir y manifestar desde el ahora. Es la fuga del presente, la muerte del poder, la urgencia de controlar todo, la necesidad de tener todas las respuestas y la sensación de que el tiempo se acaba son los mayores indicativos de una frecuencia en disonancia. Ese es el dolor de quien siente que ya es demasiado tarde para cambiar de vida, sanar o empezar a vivir de manera auténtica. Es una señal sutil de que tu frecuencia está desalineada. La mente corre hacia el futuro, tratando de prever y evitar el dolor, pero al hacerlo, pierde la única oportunidad de crear algo nuevo, la presencia en el ahora. El ego teme lo desconocido y el futuro es su terreno de juego. Vive en lo que aún no sucede, mientras el alma anhela la paz del presente. Para transmutar la ansiedad en intención elevada, el modelo mental es sencillo pero poderoso: el retorno al cuerpo. En lugar de intentar controlar el futuro, la persona redirige su energía hacia el ahora, la única fuente real de poder. Un ejercicio de 3 minutos de conciencia corporal, inspirado en las enseñanzas de Stanislav Grof, puede ser el punto de partida. Al sentir la respiración, el cuerpo y las sensaciones, liberas la energía de la ansiedad y la diriges hacia la creación consciente de tu yo auténtico. La creencia de que la solución a nuestros problemas está en un gurú, en una nueva técnica o en un curso milagroso es una de las trampas más antiguas del ego. En su sed de control y seguridad, el ego proyecta la salvación en figuras externas, en lugar de buscar la sabiduría interior. Nos convence de que somos impotentes y de que necesitamos a alguien, a algo externo, que nos diga qué hacer. Esa búsqueda incesante de respuestas externas es, en el fondo, el miedo a tener que enfrentar nuestra propia verdad, a tener que asumir la responsabilidad de nuestra propia sanación. Esa proyección de poder hacia lo externo crea un ciclo vicioso, una profecía que se cumple sola, como en el concepto del efecto Galatea. Creemos que somos incapaces y con esa creencia nos mantenemos en un estado de dependencia e impotencia, donde nuestras expectativas sobre nosotros mismos afectan nuestro desempeño. La búsqueda de un gurú salvador es, en realidad, la voz del ego que no confía en tu propia intuición, que no cree en tu propia dignidad. Para saber si estás en el camino correcto, haz una prueba sencilla. Observa de dónde viene tu alegría. ¿Tu alegría es genuina porque conectaste con tu propia esencia, o es un alivio momentáneo que viene de la validación de alguien externo? La respuesta a esa pregunta es la prueba final para saber si tu búsqueda es por validación externa o si ya te estás moviendo desde tu propia autoridad interior, desde tu puerto seguro emocional. El ego, por miedo al vacío, llena el espacio entre los pensamientos con ruido mental y exceso de afirmaciones. Teme al silencio, pues la quietud revela lo que trata de ocultar. La verdadera manifestación
Aquella que atrae la vida que realmente mereces sucede en el vacío, en el espacio donde el ego no tiene control. Pero la persona tiene miedo de envejecer sin haber cumplido la misión del alma, y el ego la mantiene ocupada y ruidosa, impidiéndole escuchar la voz interior. Muchos intentan meditar para callar la mente, pero la meditación no se trata de silenciar el ruido. Se trata de observar al ego sin identificarse con él, una lección esencial de conciencia y aceptación. Es en el silencio donde el ego se muestra, con sus miedos y ansiedades, y es ahí donde empieza la sanación, no con fuerza, sino con observación compasiva. La parábola del río y la piedra ilustra este proceso. El ego es como una piedra en el río. No se trata de removerla a la fuerza, sino de permitir que el flujo de la vida la rodee y con el tiempo la desgaste naturalmente, revelando tu esencia. La verdadera liberación viene de la acogida, no de la rigidez. El silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia total del ser, la quietud que sana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas que más deseas parecen estar siempre fuera de tu alcance, como si la ley de la atracción no funcionara para ti? La incoherencia vibracional, una falla energética silenciosa, es la razón principal. El ego crea una disonancia entre lo que la persona dice que quiere y lo que siente, piensa y hace. La persona puede desear paz, pero su frecuencia interna vibra en el dolor del pasado, en traumas no resueltos. La psicología de la aceptación radical nos muestra que aceptar las propias emociones, incluso las más feas, es un acto de poder y de alineamiento. Cuando la emoción es aceptada, pierde el poder de controlar. Esto crea un puerto seguro emocional, un espacio interior donde puedes ser vulnerable y paradójicamente encontrar tu fuerza. El verdadero poder no está en silenciar lo que sientes, sino en permitir que la emoción fluya, sin juicio. La metáfora del director de orquesta nos ayuda a entender esa coherencia emocional. El director no intenta callar un instrumento disonante, sino integrarlo en la melodía, creando una sinfonía más rica y compleja. El alma es el director y el ego es el instrumento que necesita ser integrado, no silenciado. La verdadera sanación es un realineamiento energético, una danza armoniosa entre lo que sientes y lo que eres. El miedo a ser quien realmente eres es uno de los mayores grilletes que el ego pone en el alma. El miedo al juicio, el miedo al rechazo y el miedo a la soledad nos convencen de que ser auténtico es peligroso, y así nos mantienen en un ciclo de autoabandono y de sentirnos solos aún rodeados de personas. La búsqueda incesante de aprobación, validación o una pareja amorosa es una señal de que el ego está intentando llenar un vacío interno que solo la autocompasión puede sanar. La necesidad de tener una relación, por ejemplo, no es una búsqueda de amor, sino un miedo profundo a estar solo, una señal de que tu dignidad fue herida. Es el patrón de comportamiento del yo necesito que te mantiene atrapado, buscando afuera lo que solo puede encontrarse dentro. La liberación de ese patrón viene de la verdadera vulnerabilidad. La historia de una persona, después de años intentando ser aceptada, lo demuestra. Estaba cansada de intentar manifestar cambios, pero sentía que todo seguía igual. Durante años, buscó validación en relaciones tóxicas y en la aceptación de otros, repitiendo patrones negativos y autosaboteadores. Su búsqueda era incansable, pero el universo parecía en silencio. Sin embargo, un día simplemente dejó de intentar ser lo que los demás querían que fuera. Empezó a expresar su verdad, su vulnerabilidad, sin miedo. Dejó de buscar la aprobación de otros y encontró la libertad y la felicidad al simplemente aceptarse y expresarse a sí misma. La vulnerabilidad que tanto temía se convirtió en su mayor fuerza y finalmente reencontró el brillo y la alegría de vivir que había perdido. Su sanación fue un reencuentro con su esencia, un regreso hacia sí misma, honrando su dolor y su historia. Cuando el cambio se acerca, el ego se fortalece, y el dolor que sentimos no es el dolor del cambio en sí, sino el dolor de lo desconocido. La zona de confort cuántica nos muestra que el ego, por más que cause sufrimiento,
es un guardián de lo familiar. La neurociencia nos explica que el cerebro se aferra a lo que es conocido, aunque sea disfuncional, porque eso exige menos energía y genera una sensación de seguridad. La verdadera resistencia no es al cambio, sino a la incertidumbre, a la falta de control que el ego tanto teme. Es el miedo a enfermar gravemente y no tener más tiempo de encontrar la paz interior o la sanación de dolores físicos que reflejan sufrimiento emocional. Desmontar el mito de que las personas resisten al cambio por flojera es el primer paso hacia la liberación. La verdadera resistencia es a lo desconocido, a la falta de control que el ego tanto teme. Las personas repiten patrones negativos y autosaboteadores, procrastinación, autoanulación, atraer relaciones tóxicas sin saber cómo romperlos. El ego nos convence de que el problema está fuera de nosotros, cuando en realidad la solución está en invertir las expectativas. La utopía de soltar el control es una trampa. El verdadero poder reside en elegir qué controlar y en qué confiar, una inversión de expectativas que libera. El objetivo no es deshacerse del ego, sino transmutarlo, como un guía para tu propio camino. Claudio Naranjo nos invita a ver al ego no como un enemigo que debe callarse, sino como un guardián que debe comprenderse. En lugar de luchar contra él, podemos acogerlo y con compasión transformar la resistencia en aceptación. Al final, la sanación no es la aniquilación del ego, sino su reintegración. La gran inversión es que el ego no se calla, se transforma. Claudio Naranjo nos enseña que nuestro objetivo no es matar al ego, sino desenmascararlo, para que podamos reconocer nuestro verdadero yo, que se esconde detrás de la persona social. El camino no es para volvernos perfectos, sino para volvernos íntegros. Si llegaste hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. La base del eneagrama, el trabajo de Oscar Ichazo, traza 9 tipos de ego o fijaciones. La idea no es encasillarnos, sino ayudarnos a ver nuestras fijaciones para poder liberarnos de ellas y vivir desde nuestra esencia. Sigue honrando tu trayectoria, pues tu sanación es un faro para el universo y para quienes también buscan el camino de regreso a casa. Queremos saber qué insight de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta el próximo viaje, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.